Muy bien, bienvenidos nuevamente entonces al ciclo de las presentaciones sobre terapia transfusional. Vamos a ver en esta presentación algunos parámetros orientativos muy generales en algunas situaciones especiales, específicamente cirugía, cuidado crítico, trauma y algunos comentarios sobre el abordaje transfusional en paciente neonatal y pediátrico. Nuevamente hay que recordar las alteraciones de la hemoglobina con relación al plasma, sobre todo en el contexto de la hemorragia aguda, específicamente allí, bueno, trauma es una de esos ejemplos de hemorragia aguda, pero en esos escenarios, importante recordar las alteraciones que sufre la hemoglobina como parámetro indicativo de la transfusión que tenemos que advertir cuando utilicemos ese parámetro en presencia de esas hemorragias, sobre todo las que nos llevan a una pérdida sanguínea muy aguda, en donde podemos tener niveles de hemoglobina, digamos, en umbrales relativamente no tan bajos como en la realidad sí están ocurriendo. Entonces, pues, digamos, o en otros escenarios donde tenemos, digamos, escondida un poco la verdadera magnitud del déficit de entrega de oxígeno. Recordar las respuestas compensatorias, que también tenemos algunas, sobre todo de muy rápida respuesta. La restauración del volumen plasmático eventualmente, la mejor de todas, por supuesto, el gasto cardíaco, y por lo tanto recordar también que si tenemos un paciente con pérdida aguda y además con algún trastorno cardiovascular, ese paciente hay que hacer un abordaje mucho más riguroso, mucho más amplio que cualquier otro paciente con integridad, digamos, de sistema cardiovascular. La compensación circulatoria, los cambios en la curva de saturación del oxígeno, que ya son mucho más tardíos y usualmente no aplican mucho en esta etapa, ni igualmente algunos cambios hormonales sí, pero por lo menos asociados a eritropoyetina, por supuesto que todavía no se van a presentar, y la síntesis de proteínas plasmáticas también va a ser, digamos, una respuesta relativamente de mediano o largo plazo. Eso aquí nos interesan, sobre todo para ayuda, también intervención, la restauración del volumen plasmático, que ya se está produciendo, pero que es una de las, digamos, de los aspectos que debemos procurar restablecer lo más pronto posible. Precisamente por eso también es el abordaje con los líquidos intravenosos y la restauración del gasto cardíaco como los dos parámetros pues allí indicativos. No olvidar algunas características clínicas de la pérdida sanguínea aguda, como la sed, piel fría, taquicardia, disminución de la presión de pulso, la reducción de presión arterial, los incrementos en frecuencia respiratoria, algunos síntomas un poco más subjetivos que la intranquilidad o confusión, que sí, ese último sí puede ser un poco más objetivizable, y la reducción de la diuresis como parte también del mantenimiento de la volemia, ¿no? Y las respuestas compensatorias dadas por esa pérdida aguda, que incluyen las que ya habíamos visto previamente. Bien, el contexto entonces de anemia y cirugía, lo primero que hay que decir es que hoy por hoy no se encuentra justificación del uso de transfusión preoperatoria simplemente para mejorar, digamos, los parámetros de normalidad de hemoglobina antes de la cirugía programada de alguna manera. Conozco que en nuestro medio todavía se sigue haciendo eso un poco, pero no hay otra, digamos, no se encuentra una razón realmente necesaria para que esa reposición, que por supuesto sí debe preocupar al clínico, es decir, idealmente el paciente candidato a cirugía debería entrar con hemoglobina dentro de los valores normales, o por lo menos esperarse hasta que intervengamos y se restablezca esa hemoglobina, pero no es la transfusión, por supuesto, la alternativa en los casos por lo menos de cirugía programada. A nivel del MAR, un umbral de hemoglobina de 7 preoperatorio en paciente estable y compensado resulta recomendado según la evidencia más reciente como umbral para transfundir, de suerte que aquí casi que lo tenemos, como veníamos de las guías de la ABB, exactamente prácticamente lo mismo en un escenario, por supuesto, de preoperatorio en paciente estable y compensado. En ese momento solamente podríamos tener que pensar en un abordaje con transfusión, de resto lo manejaríamos exactamente como en lo que vimos previamente, o sea, hasta que no llegue a ese umbral no haríamos intervención con transfusión. La atención particular y probablemente necesario el incremento del umbral en paciente con patología cardíaca que vaya para intervención quirúrgica, ¿no? Eso en los escenarios, digamos, de prequirúrgicos, de alguna manera importante pues considerar que los umbrales se mantienen, piensa que se den
obviamente dados en el acto quirúrgico, y por otro lado, pues que no es la transfusión necesaria para nivelar de alguna manera los valores de hemoglobina antes de la cirugía. Si es necesario hacerlo, no con transfusión. Lo otro importante que maneja hoy día incluso una estrategia que podrán de pronto ver un poco comentada más a profundidad en el material suplementario, que es la estrategia de PBM o de gestión de sangre en el paciente, involucra también este abordaje y es decir, dentro del acto quirúrgico también tomar algunas intervenciones para reducir la pérdida de sangre, un poco en miras también a mitigar la necesidad de sangre halogénica. Entonces aquí tenemos algunas estrategias, una técnica quirúrgica muy meticulosa que evite por supuesto sangrados pues, por problemas de técnica, el uso de la postura del paciente en algunos escenarios permite dependiendo del Trendelenburg o anti-Trendelenburg, dependiendo del tipo de cirugía, controlar de alguna manera también la hemorragia y los sangrados. El uso de vasoconstrictores, tanto locales como eventualmente sistémicos, pero particularmente pues, digamos, del área quirúrgica. El uso de torniquetes, que también está descrito en algunos escenarios, y las técnicas anestésicas, que también, digamos, hay una alta investigación, un poco, varios desarrollos en el establecimiento de esquemas anestésicos que también incrementan un poco la efectividad de vasoconstricción o mitigan un poco la presencia de sangrados eventualmente solamente por la técnica. Hay varias alternativas y aquí les presento esas dos solamente como para que las tengan a bien considerar, no tanto o conocer básicamente es el objeto, no tanto porque se haga o porque se materialice, digamos, frecuentemente, pero una de las posibilidades también para la estimación de necesidad de sangre es también estimar, calcular cuál es la pérdida permisible de sangre en uno u otro paciente. Entonces hay algunas fórmulas en donde tenemos algunas variables en donde el cirujano o el grupo responsable de intervención quirúrgica puede a través de estos análisis tener alguna idea de un umbral dado por la pérdida en donde ya requeriría hacer reposición. Es otro de los abordajes también para determinar cuándo puede ser necesario el abordaje con sangre, aunque no necesariamente la pérdida permisiva, por supuesto, también en su intervención está sujeta también al reemplazo de líquidos, no solamente con sangre, por supuesto. Dentro de las nuevas intervenciones también en el escenario, digamos, de transfusión y cirugía, sobre sobre la necesidad o sobre la idea un poco de evitar exponer a los pacientes a sangre halogénica, ha venido durante mucho tiempo, persiste todavía incluso en nuestro medio, la alternativa de una transfusión autóloga, más que donación, de hecho. Ha tenido unos periodos de éxito, de auge. Ahorita diría que atravesamos por un periodo en nuestro medio de no mucho auge, pero seguramente en muy pocos meses o en un corto periodo de tiempo volverá, puesto que es ahora también parte de la técnica de gestión de sangre en el paciente, en donde otra de las alternativas también para exponerlo menos a sangre halogénica es bien caracterizado el paciente y bien razonado la posibilidad de que pueda donar para sí mismo, es una alternativa muy interesante para evitar la exposición y riesgos. Sin embargo, traigo este estudio también, otra revisión de Cochrane, sobre el efecto que tiene la donación autóloga, predonación o la transfusión autóloga sobre el hecho de minimizar sangre halogénica. Y pues fue muy interesante porque el estudio muestra, por un lado, pues por supuesto que la exposición a sangre halogénica se reduce inicialmente, pero cuando hacen la revisión de la exposición a sangre en general, es exactamente igual, no hay diferencia. Un poco la explicación que daban que dan en la revisión es que de alguna manera parece ser que los médicos, al hecho de tener, digamos, disponible la sangre que ha donado ya ese paciente, se sienten de alguna manera más comprometidos o más, digamos, forzados de alguna manera a utilizar la sangre que ya han guardado, cuando probablemente ni siquiera el acto quirúrgico o la situación amerite utilizar sangre, de suerte que expone al paciente. Recordemos que de todos modos la transfusión autóloga no mitiga
riesgos como un trali, por ejemplo, se ha descrito en transfusión autóloga, puede haber contaminación bacteriana, puede haber confusión del componente. Hay algunas cosas que aún la transfusión autóloga no elimina. Entonces, de todos modos, cualquier transfusión tiene su riesgo y lo que se dieron cuenta es que en esos escenarios suelen transfundirse todas o la mayoría de las unidades que se guardaron y que incluso parece haber una tendencia a que igual, precisamente por esa necesidad de transfundir, se exponga también a esos pacientes a sangre halogénica al final inevitablemente. Entonces, en los momentos en que salió el estudio estaba un poco en la dinámica más o menos que se ve en la literatura, un poco había caído el auge, pero ahora digamos en una perspectiva un poco distinta, más en la idea real de tener un poco más de criterio en cuanto a qué pacientes son o cumplen condiciones para hacer esas donaciones predepósito, sea parte de la estrategia de gestión de sangre en el paciente que pueden encontrar, como les digo, en la sección en las herramientas complementarias a esta presentación. La otra alternativa también en cuanto a la gestión de sangre en los pacientes que van a cirugía es la hemodilución normovolémica aguda, que como su nombre lo dice, pues tratamos allí de hacer un reemplazo de los glóbulos rojos con líquidos endovenosos, un poco en aras de, por un lado, mientras mantenemos la volemia, procurar diluir la cantidad de glóbulos rojos de masa circulante, un poco en la idea de que la pérdida en términos de volumen que va a ocasionarse por la intervención, cuando la revise uno en términos de la cantidad absoluta de pérdida de glóbulos rojos sea menor. Tiene unas ventajas importantes en ese sentido, viéndolo un poco en lo teórico, pero la evidencia científica de buen nivel, digamos, no está tan disponible sobre realmente los efectos que tiene en cuanto a mitigar la posibilidad de no requerir sangre, este tipo de intervención, y sobre todo pues de sangre halogénica no se ha demostrado suficientemente, pero pues digamos que la perspectiva o el abordaje, el razonamiento teórico, pues es muy interesante y se utiliza de todos modos en muchos escenarios. Tenemos también a disposición ya algunos equipos, algunos dispositivos médicos que permiten la recaptura de los sangrados de volúmenes importantes de sangre o colecciones de sangre que están restringidos primordialmente a los sangrados en cavidad estéril, tipo tórax usualmente, en donde un equipo, como ven ustedes allí en la imagen, ¿no? Es una especie de aspiradora en términos prácticos, nos va a permitir recolectar ese volumen de sangre que ha caído pues, en una cavidad, insisto, relativamente estéril o lo más estéril posible. Va a pasar a un sistema que nos va a permitir primero pues, evitar la coagulación de esa sangre. Vamos a ponerle algunas soluciones anticoagulantes. Luego va a pasar por un procesamiento relativamente rápido en donde, digamos, se van a eliminar algunas partículas relativamente macroscópicas, espículas óseas, por ejemplo, algunos restos de material quirúrgico eventualmente, para darle la mayor calidad posible a esa sangre y poderla nuevamente, como ven ustedes allí en la línea de flujo, volverla a readministrar o reinfundir al paciente a través de una línea periférica. Eso pues un poco en la idea de, como su nombre lo dice, de salvar esas células y no pues tener pérdida y no exponerlo, por supuesto, tampoco a sangre halogénica. También hay algunos dispositivos denominados también salvadores de células posoperatorio que permiten, aquí todavía más restringido a ciertas cavidades, hacer esa recuperación también en posoperatorios donde se espera o se presume ya que va a haber una colección importante allí de sangre y eventualmente cumple las condiciones para que podamos hacer allí también la recuperación de ese volumen y pueda ser reinfundido nuevamente a esos pacientes. Existe también esa alternativa. Miremos un poco lo que sucede en trauma, la definición inicial de transfusión masiva, el empleo de más de 10 unidades a lo largo de las primeras 24 horas, más de 4 en 1 hora o el reemplazo de más del 50% de la volemia en 3 horas. Solamente esta indicación en los Estados Unidos consume cerca del 71% de las reservas de glóbulos rojos en esa región. El abordaje en trauma usualmente es predicho
de alguna manera, pues evidentemente por los volúmenes más grandes debemos recordar los estados de shock, que las tenemos aquí en la siguiente. Voy a pasar y me regreso, en donde los estados de shock o las pérdidas de volumen mayores al 30%, generalmente, sobre todo la tipo 4 y la tipo 3 en una medida importante, sugieren la necesidad de transfusión, aparte por supuesto de la reposición con líquidos endovenosos. Entonces en clase 3 y 4 hay que considerar ya la necesidad de reposición, y esa reposición, si ha sido pues un sangrado, por supuesto en este escenario de shock, o sea, sangrado agudo muy rápido, la reposición usualmente se da también un poco simulando o emulando la misma composición de la sangre naturalmente, de suerte que se han creado los denominados paquetes de trauma, en donde se despacha, digamos, una fracción de glóbulos rojos con su fracción de plaquetas y plasma en paquetes que suelen oscilar. No está tan claro esto porque no es una, digamos, no es una guía universal. La mayoría utilizan el paquete 1-1-1, pero hay algunos estudios utilizando algunas modificaciones, utilizando 2 de plasma con 1 de plaquetas, 1 de rojo, otras modificaciones allí. Pues en general la más utilizada es la típica 1-1-1, que algunos estudios sugieren que pues, mejora la sobrevida de los pacientes que reciben ese tipo de paquete pues, de trauma. Como lo decíamos previamente, en el shock 2 o superior, de ahí para adelante ya el requerimiento de sangre casi siempre es inevitable. Algunos protocolos en trauma que podemos ver aquí, en ese no hay como tal guías generales, usualmente los protocolos los ve uno de diferentes regiones e instituciones. Aquí les traigo uno, cumple en principio con los mismos principios que habíamos visto y valga la redundancia, que habíamos visto con digamos, en la dinámica general de la transfusión de glóbulos rojos. Vean ustedes, umbrales de 7 gramos por decilitro, pacientes con enfermedad cardiovascular, un umbral mayor, también lo habíamos pues ya lo habíamos, digamos, advertido. En hemoglobinas mayores de 7, siempre mirar ya otros trastornos asociados obviamente al tipo de trauma, hipovolemia, si no hay hipovolemia, cómo está el tema de la entrega de oxígeno, etcétera. Pero entonces, como también para mostrar un poco que aún pueden ser extendidas esos umbrales que habíamos visto inicialmente, como en un paciente eventualmente estable o en un escenario relativamente cómodo, también en estos protocolos pues, de trauma, específicamente si digamos, fuera un poco de shock que ya vimos allí, que pues en esos sangrados, digamos, de volúmenes tan amplios sí hay que irnos de entrada. También tenemos la ventaja de que hay otras herramientas terapéuticas, médicas, que también nos ayudan mucho con el control de la hemorragia severa. Hoy día el ácido tranexámico y factor 7 activado, que pues el tema de sus costos todavía los han puesto un poco alejados del acceso universal, pero pues están disponibles en algunas instituciones y tienen unos efectos importantes en ese control de la hemorragia. El escenario en cuidado crítico es también particular, no hay una guía global tan fácil, pues digamos, como algunas que hemos revisado previamente. Aquí traigo una que es relativamente reciente, que digamos, es un algoritmo relativamente razonable, en la que, como pueden ver también allí, hay algunos o la mayoría de los escenarios que dividen, digamos, dentro de la unidad de cuidado crítico en sepsis, en paciente en cuidado digamos, neurológico o con criticidad neurológica, y paciente con enfermedad cardíaca isquémica. También pueden ustedes mirar que muchas de las aproximaciones se acercan a lo que ya hemos visto en las guías generales de abordaje de transfusión de glóbulos rojos. Pero aquí pues es muy interesante porque hay un abordaje un poco así como en un paso a paso en algoritmos, y solamente cuando ya por un lado se extrema la recomendación de que solamente también hay un abordaje muy restrictivo, vean ustedes, y bueno, hay una definición allí en esos 3 grupos de pacientes, dependiendo de ellos hay unos abordajes tempranos o tardíos, pero que van a ver ustedes allí que oscilan o son bastante similares a los que hemos establecido previamente en general para, pues, digamos, el abordaje de las transfusiones de glóbulos rojos, ¿no?
Bien, hablemos algo de la intervención con transfusión en la población pediátrica, que no es muy sencillo. El paciente pediátrico es bien variable dentro de ese mismo rango de paciente pediátrico, el neonato, los niños más pequeños y los niños más grandes tienen dinámicas muy diferentes. Pero bueno, algunos comentarios, definir también un poco la anemia pediátrica. Entonces aquí traigo los parámetros de OMS considerados los rangos de concentración, digamos, esperables dependiendo de las edades en lo que podría llamarse la población pediátrica en gran extensión, para saber un poco, orientarnos un poco a partir de cuándo podríamos hablar de anemia en esos escenarios. ¿Qué causas tenemos allí? Muy similares o básicamente las mismas grandes como causa de los adultos, aunque en ellos por supuesto algunas prevalecen más que en los adultos, pero siempre pues, hay que considerarlas todas. En nuestra región, importante siempre irnos sospechando la deficiencia nutricional, en algunas regiones más que otras por supuesto, pero sigue siendo la anemia ferropénica la causa más importante de anemia en nuestro medio. Bien, un niño con anemia bien compensada tiene también sus mecanismos compensatorios, pues tiene evidentemente, ha puesto ya a trabajar algunas maniobras para esa compensación, como un incremento de la frecuencia cardíaca o un incremento de la frecuencia respiratoria. Allí también acompaña la diapositiva el cuadro de frecuencias respiratorias, que también es bien variable dentro de esa población pediátrica. Pero estará, como ven ustedes ahí, alerta, capaz de alimentarse, respirando relativamente tranquilo, con movimiento abdominal, mínimo movimiento torácico. Ese cuadro de alguna manera nos permite ver un poco qué síntomas sugieren que estamos ante una anemia que puede o que no deberíamos considerar todavía la transfusión. Tenemos el problema igual que en lo que veíamos en el adulto y sobre todo en el adulto mayor también, o cuando hay comorbilidades, las causas de descompensación. Entonces tenemos un paciente con anemia que por sus valores debería ser compensada, pero además está cursando una infección y particularmente infecciones respiratorias, dolor, fiebre, ejercicio o ha mantenido alguna de estas condiciones en donde también hay una reducción mayor en el suministro, como una pérdida aguda de sangre o una neumonía. Pues allí ya tenemos que empezar a pensar que de pronto no es solamente restablecer las condiciones o los mecanismos compensatorios, sino quizá hay veces abordarlo con algunas otras medidas, eventualmente considerar transfusión. También ven ustedes en el lado derecho algunos signos precoces de esa descompensación, en contraste con la diapositiva pasada, cuando teníamos, digamos, unas respuestas allí sintomáticas y de signos que nos predicen que está compensada la anemia. ¿Cómo la manejamos en el caso de la compensada? Es un tratamiento de sostén básicamente, con un monitoreo de estos factores que vimos previamente que pueden ser desencadenantes de una descompensación o de una anemia severa, tratar la causa subyacente y reconocer, investigar y tratar otras causas de enfermedad o fiebre que puedan ser las desencadenantes de la anemia. En los casos en donde miramos transfusión, entonces así que tenemos que dividir la población pediátrica en sus diferentes fases y no es tan sencillo. No hay guías tampoco tan generales como en la de los adultos que hemos revisado previamente. Aquí traigo, estas son guías americanas, son conglomerados, digamos, de algunos de los centros pediátricos de los Estados Unidos, en donde sugieren estos valores guiados más que por hemoglobina, por hematocrito. Los ven ustedes de acuerdo también a otras condiciones o subdivididos a algunos aspectos y condiciones subclínicas de esos pacientes, en donde debería considerarse transfusión de glóbulos rojos para menores de 4 meses. Entonces, pues allí los pueden revisar con más detenimiento, están en la tabla allí indicados. Como les digo, están definidos más por el hematocrito que realmente por la hemoglobina en ese escenario. Recordar también que en el escenario pediátrico tenemos que realizar modificaciones muchas veces a los componentes. Inicialmente el primero de todos es el volumen. Por supuesto que tenemos un escenario distinto, una volemia distinta, muy rigurosos con la dosificación, y ya miramos también, digamos, de tanto los glóbulos rojos como de los otros componentes,
Y también miramos ahora las modificaciones que en algunos escenarios pediátricos son mandatorias para evitar algunas complicaciones asociadas a la transfusión en ciertos pacientes susceptibles. Miremos aquí la transfusión de plaquetas en paciente neonatal y pediátrico. Habíamos visto algo en el NAID también, y ven ustedes que están inclusive ahí también esos umbrales cuando tenemos sangrado activo, por ejemplo los de 50.000 y 100.000, cuando teníamos estos órganos blancos que habíamos visto también en el NAID, o en los casos de coagulación intravascular diseminada. De resto, los conteos son similares a los adultos, vean ustedes, de 5 a 10.000, eventualmente se puede subir un poco más en el neonato, 30.000, cuando tiene falla en la producción de las plaquetas, pero digamos que no hay una diferencia tan abrupta con los escenarios que hemos visto pues, en los adultos. En los casos, esos en los casos de trombocitopenia, hay por supuesto problemas ya funcionales de las plaquetas, en donde más bien es el sangrado el que orienta la intervención, pues porque no se hace evidente como tal en un recuento por debajo. Pero también tenemos allí valores similares a los que hemos visto en las poblaciones que hemos revisado previamente. Yéndonos un poco hacia atrás en edades, en los neonatos, la transfusión de productos plasmáticos, tenemos las indicaciones relativamente similares también a los adultos, de coagulación transvascular diseminada, terapias de reemplazo cuando tenemos deficiencia de múltiples factores, exactamente lo mismo, digamos, el tratamiento de la intoxicación por warfarina en situaciones de emergencia, cuando haya, por supuesto, inminente procedimiento invasivo con sangrado activo o con pues, eminencia de sangrado activo. Y el crío también tenemos los mismos casos, las hipofibrinogenemias que hablamos previamente, enfermedad de von Willebrand eventualmente, cuando no ha funcionado o no está contraindicado el uso de desmopresina. En los chicos más grandecitos, entonces, en más de 4 meses, guías de transfusión en esta población ya empiezan a parecerse un poco también a las de los adultos. En el caso, digamos, de pérdidas agudas, aquí no arrancamos desde 30, sino con 15% del volumen de la volemia, digámoslo así. Y vean ustedes que ya los hematocritos empiezan a subir un poco. Los teníamos en 35 antes, aquí ya tenemos una franja de 24, pero otra de 40, dependiendo también allí de algunas situaciones clínicas particulares, pues están eventualmente allí sugeridos de cómo abordarlo en esa población. Y esto es lo que venía comentando hace unas diapositivas atrás, que es muy importante no olvidar los requerimientos que tienen o las modificaciones que hay que hacer en estos componentes cuando decidimos transfundir poblaciones muy susceptibles, principalmente neonatos y pediátricos pequeños, digámoslo así, en los primeros 2 años, que requieren algunas veces que modifiquemos los componentes de forma importante. Una de esas modificaciones es la irradiación. Recordemos su objeto como tal, la prevención de la enfermedad injerto versus huésped asociada a la transfusión, que inicialmente además debería tener donante no familiar para evitar también el riesgo de que aparezca aún en presencia o en ausencia de irradiación. Pero recordar allí que tenemos que población, digamos, susceptible, los prematuritos menores de 1.200 gramos al nacimiento, o cualquier paciente obviamente con deficiencia celular, inmunodeficiencia celular conocida o sospechada, alguna inmunosupresión importante producto de quimioterapia o de tratamientos con radioterapia, o cualquier paciente, como lo decíamos, que reciba sangre de familiares o que haya requerido utilizar plaquetas HLA compatibles, bien sea por refractaridad plaquetaria o por cualquier otra de las razones, puesto que allí podríamos tener que o desencadenar, por ejemplo, una enfermedad de esta injerto versus huésped asociada a la transfusión. Otros productos también, o otras modificaciones que también se requieren en estos pacientes son, por supuesto, la leucorreducción, que nos va a evitar la transmisión de citomegalovirus. Muchas veces el componente hay que calentarlo, paciente neonato, por ejemplo, o transfusión intrauterina. Generalmente también se requiere el calentamiento de los componentes por el tema de sensibilidad térmica que también tienen estos chiquis, estos pequeñitos. Entonces, pues digamos que es importante considerar todas las mejores modificaciones para asegurar el mejor producto en estos pacientes que por sí mismos, solamente por su condición, por su edad, etcétera, son muy susceptibles a que los efectos adversos sean muy graves para ellos. Entonces, eso para recordar esa
esa necesidad de tener presente esas modificaciones. Esto me trae al final de mi presentación. No olviden revisar el material suplementario y por su atención, muchas gracias.